Buenos días a todas y a todos. Damos la bienvenida a quienes se están incorporando hoy a este seminario. Agradecemos el interés que ustedes han puesto por participar en esta unión que tenemos con la Universidad de Talca. Y vamos a dar unos minutitos, 2 minutitos, para que ustedes puedan, en la medida que puedan revisar su chat de conexión, les vamos a incorporar el link de asistencia, ¿ya? Y mientras tanto, vamos a esperar también que se vayan conectando las educadoras y técnicos de párvulo invitadas y las estudiantes, por supuesto, en quien se ha focalizado también este seminario. Bueno, para dar comienzo entonces a este seminario titulado La importancia del derecho en el nivel de educación parvularia, reflexiones desde la academia y la institucionalidad. Es muy importante para nosotros poder darle a todos la bienvenida a nombre de la Dirección Regional del Maule y de la Superintendencia de Educación y la Facultad de Ciencias de la Educación de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Talca. Le damos entonces la más cordial bienvenida al seminario La importancia del derecho en el nivel de educación parvularia. Reflexiones desde la academia y la institucionalidad. Agradeceríamos nuevamente, en la medida en que se vayan incorporando, dejar registro de su asistencia en el link que pueden visualizar en el chat. Saludamos a todos y a todas quienes nos acompañan, en especial a la Intendenta de Educación Parvularia, María Luisa Orellana Campbell, y damos también la justificación del Ceremi de Educación, don Carlos Azócar Cabello, quien hoy día se encuentra participando en la provincia de Curicó de una actividad de celebración a los profesionales técnicos de la educación también y por supuesto a las técnicos en párvulo. Al director regional de la Superintendencia de Educación, don Udelio Parra Orellana, al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, don Cristian Roja Barahona, director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Adolfo Martínez Enríquez, directoras de escuelas, jefas y jefes de carrera y académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y de manera muy especial a todas las estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia, educadoras y técnicos de párvulo en ejercicio que hoy nos acompañan en este importante encuentro que hemos preparado y hemos estado trabajando para ustedes. ¿Cómo surge este seminario? Desde una coordinación y trabajo que llevamos en conjunto, ambas instituciones ya desde hace muchos años, que se focalizó desde la Mesa de la Infancia en Educación Parvularia. Y lo que busca es fortalecer un convenio suscrito entre la Universidad de Talca y la Superintendencia de Educación. Y para esto, para entregar este saludo en este convenio generado, se encuentran con ustedes y dejamos a ustedes al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, don Cristian Rojas Barahona. Buenas tardes. Saludos a las autoridades, obviamente a Udelio, que nos encontramos siempre en estas ocasiones, obviamente a María Luisa, en especial saludos a Alejandra, Marieta, Isaac, que nos van a exponer y vamos a poder disfrutar de sus reflexiones, de sus comentarios, de su conocimiento en esta instancia. Y bueno, yo quiero primero reconocer, resaltar este convenio que tenemos con la Superintendencia Regional, que ya ha generado frutos diversos, entre los cuales este seminario, que no es primera vez que damos, sino que ya lo hemos dado en varias ocasiones, y en especial toma gran relevancia el tema de la educación parvularia, que todos sabemos, no creo que haya que repetirlo, sobre todo especialmente a muchas estudiantes, educadores de párvulos presentes hoy, que la importancia de focalizarnos en este grupo etario en donde claramente suceden cosas determinantes para lo que es el futuro, el desarrollo de las personas.
Y obviamente el tema central que nos convoca hoy, que tiene que ver con el tema de las normativas, de los derechos y cómo esto dialoga con las bases curriculares. Yo creo que es un diálogo que no es fluido, que muchas veces se ignora y por tanto el que exista esta instancia de reflexión me parece de tremendo valor. Y por eso quiero destacarlo, quiero agradecer también a la superintendencia por esta preocupación y evidentemente a Isaac que nos va a poder dar una mirada general de los derechos de niños y de niñas, que obviamente es parte clave en este diálogo, porque la normativa se basa finalmente en los derechos del niño y de las niñas, y eso va a repercutir finalmente en una mejor gestión de los establecimientos educacionales y obviamente los procesos pedagógicos que están involucrados. Así que súper motivado, agradezco esta colaboración, agradezco a los que están presentes, a los que van a exponer, y como Universidad Talca, Universidad Estatal, estamos tremendamente orgullosos y contentos por esta iniciativa, y evidentemente muy contentos con trabajar con la superintendencia, así que seguro que vamos a seguir fortaleciendo este trabajo colaborativo. Lo mejor para hoy y disfrutemos de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, decano. Y muchas gracias por sus palabras y esta eh, agradable bienvenida para este espacio. Quisiéramos dejar con ustedes, invitar también y dejar con ustedes al director regional de la Superintendencia de Educación, don Udelio Parra Orellana, quien nos brindará también sus palabras de bienvenida. Gracias, Rosita. Muy buenas tardes, estimadas autoridades educacionales, académicos, estudiantes y educadoras. Gracias a Cristian por sus palabras. La verdad que el sistema educativo se ve demandando por requerimientos que exigen un trabajo en conjunto. Y esta demanda nos lleva a instalar nuevas habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos propios de una sociedad compleja. Es más, recientemente y hoy día nos encontramos claramente aún en una crisis sanitaria, la que hemos tenido que enfrentar. Y ello llevó a que en el año 2000, en marzo específicamente, se decretara la suspensión de clases presenciales en los establecimientos educacionales, medida que alteró el proceso de cerca de 3.574.000 párvulos y estudiantes, lo que ha obligado a pensar nuevas formas de enseñar y de aprender para lograr dar continuidad a los procesos educativos de todos los estudiantes. No como una realidad futura, sino como un aprendizaje que debe enfrentar hoy el sistema educativo en su conjunto, incluidas las instituciones que somos parte del sistema de aseguramiento de la calidad y también las universidades. La evidencia ha demostrado que las suspensiones de clases presenciales prolongadas tienen efectos muy negativos en los aprendizajes, en el ausentismo escolar y en la deserción. Desafíos que exigen ser abordados con acciones concretas. Hoy trabajamos fuertemente con la educación parvularia, en su estrategia y diseño, contemplando objetivos y acciones específicas para este nivel educativo, lo que permite avanzar en la mejora de los aprendizajes desde los primeros años. La literatura sobre la importancia de la educación inicial en la trayectoria educativa de los párvulos y estudiantes es amplia, coincidente en sus conclusiones. Los beneficios de la educación de la primera infancia son determinantes para el desarrollo de las personas y la sociedad. Favorece los logros de aprendizajes y el desarrollo educativo. Es un poderoso mecanismo para reducir las desigualdades mediante el retorno económico y social. Por lo tanto, es de imperiosa necesidad formar y desarrollar profesionales que puedan desplegar prácticas instruccionales efectivas, crear ambientes propicios para el aprendizaje, velando por el desarrollo emocional de los párvulos, de los estudiantes,
mantener altas expectativas sobre ellos, manejar la diversidad demostrando así una práctica inclusiva y que puedan comprometerse con su desarrollo profesional a través de aprendizajes autónomos y el trabajo colaborativo. Sabemos que la educadora y el educador contemporáneo es el que nunca termina de aprender, por lo que apoyar su desarrollo de aprendizaje cobra total relevancia. Desde este contexto, las alianzas que podamos hacer las instituciones que somos parte del sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación, son claves y urgentes. Desde nuestra parte, como Superintendencia de Educación, promover y fortalecer la normativa educacional, y es lo que hoy día estamos haciendo con usted, las y los estudiantes de pedagogía, también con los docentes y, en fin, con toda la comunidad educativa. Esto cobra hoy día la mayor relevancia y es por eso que estamos acá, y para nosotros es un agrado como superintendencia poder ofrecer estas oportunidades y trabajar en conjunto con las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, agradecemos sus palabras y su bienvenida, y quisiéramos ya invitar a comentarles a ustedes cuál fue el objetivo de esta jornada, que era congregar y fortalecer, congregarnos para fortalecer el concepto de derechos en la primera infancia, mediante el diálogo de los expositores que plantearán sus ideas en cuanto a esta temática. Los presentes podrán, a través del chat, plantear al final de estas presentaciones sus preguntas o observaciones, respuestas, digamos, comentarios, y nosotros daremos estas preguntas a los expositores, quienes darán respuesta a sus planteamientos. Entonces, las primeras ponencias estarán a cargo de las académicas Marieta Schottmann, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia con mención en alemán, y la jefa de carrera subrogante de Pedagogía en Educación Parvularia mención en inglés, Alejandra Pavés. Su presentación está mencionada desde las miradas sobre los derechos y principios pedagógicos en los niños y las niñas en educación parvularia. Bienvenidas, Marieta, bienvenida, Alejandra. Gracias, Rosita. Voy a presentar. Ya. Gracias, Rosita. Darle la bienvenida a todos los que se convocaron a este seminario, que fue hecho con mucho amor y dedicación, como es la educación parvularia. Siempre se destaca por eso. Por lo tanto, en nuestra presentación, junto a Marieta, vamos a primero dar contexto de quiénes somos nosotras. Y pertenecemos a la escuela, al menos en mi parte, como jefa de carrera de educación parvularia mención inglés, pertenecemos a un núcleo de pedagogías en inglés y correspondemos al campus de Linares de la Universidad de Talca. Sobre la mirada de los derechos y principios pedagógicos de los niños y niñas en educación parvularia. El contexto donde nosotros y nuestras estudiantes de ambas carreras, por eso les contábamos al principio sobre nuestras carreras, hicieron una comparación entre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña y las bases curriculares de educación parvularia actuales desde la mirada de los principios pedagógicos. Ya nuestras estudiantes fueron consultadas y lo principal que nosotros les preguntamos es si conocían la Convención de los Derechos sobre el Niño de 1989, y ellas dicen que parcialmente. ¿Ah? Por lo tanto, bajo esa respuesta, les preguntamos nuevamente que escogieran del siguiente listado las categorías que representan los derechos de los niños y las niñas de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, y ellas dicen que los principales derechos que ellas reconocen son el principio a la educación, el principio a la salud y el derecho de recreación. ¿Ya? Posteriormente, triangulando la información, se pregunta nuevamente si conocen las bases curriculares de la educación parvularia actual, de la normativa vigente del 2018,
Y ellas dicen sí, ¿ya? En el 70% reconocen las bases curriculares como su referente curricular. Y aquí se les consulta a nuestras estudiantes de alemán e inglés cuáles son los principios pedagógicos de las bases curriculares de educación parvularia que ellas reconocen como principales. Entre ellas, la principal es el juego, luego hacen mención al bienestar y al principio de actividad. Bueno, y elegimos el bienestar y el juego como principales principios que también están presentes en la convención. Bienestar y juego. Entonces, dos principios de las bases curriculares de la educación parvularia y también presentes en los derechos de la Convención por los Derechos del Niño. Así se decía en 1989, hoy en día se diría y la niña. Pero antes de mirar los principios, deberíamos preocuparnos de las necesidades de los niños. ¿Cuáles son sus necesidades? Y elegimos una definición de 7 necesidades de los niños y las niñas del pediatra Barry Brazelton y del psicólogo infantil Stanley Greenspan. Entonces, según ellos, las necesidades son, los niños tienen necesidades de relaciones cariñosas y estables, necesitan seguridad corporal, experiencias individuales, experiencias acorde a su desarrollo, necesitan también límites y estructuras y comunidades estables y de apoyo, y un futuro seguro para la humanidad. Estas necesidades fueron publicados en un libro de Jörg Maywald, profesor de la Universidad Potsdam, Alemania, y también él es vocero de la Coalición Nacional Alemana para la realización de la Convención por los Derechos del Niño. Y aquí está el principio bienestar, que es el primer principio de las bases curriculares. Y es definido como los niños necesitan una integridad física, psicológica, moral y espiritual. Y hay que tomar en cuenta la plena consideración de necesidades e intereses de los niños y niñas. Pero en esto los niños son bastante activos y ellos pueden crear su propio bienestar. El juego es otro principio que elegimos y fue nombrado también por los estudiantes, lo reconocieron ampliamente. Y según las bases curriculares, es una actividad natural del niño y de la niña. Es una necesidad cognitiva, el niño tiene que jugar y el juego es claramente aprendizaje. Hay que decírselo siempre. ¿Y qué necesitan los niños para este juego libre sobre todo? ¿Ya? Podemos hablar de juego dirigido también, que es una estrategia pedagógica, pero hablamos del juego libre. Y el juego libre necesita tiempo, un ambiente preparado, según María Montessori, y compañeros de juego y adultos referentes que lo acompañan en este proceso. ¿Y cómo el niño entonces crea su bienestar y con qué lo relaciona en el juego? Lo más importante es el desarrollo sensorial. Los sentidos son el portal al mundo. Y en educación parvularia tenemos que preocuparnos sobre todo de estos primeros sentidos que nombramos, el táctil, propioceptivo y vestibular, y para que los niños los desarrollan en la primera infancia. Y sobre todo también, y por supuesto, también tienen que desarrollar la vista, audición, olfato y gusto. Pero estos 3 hay que preocuparse bastante. Y al cerebro entran solamente estímulos sensoriales y nada más. Y si algo entra al cerebro, tiene que salir algo. Y esta salida es a través del desarrollo motor. A través del desarrollo motor, los niños tienen conciencia de su propio cuerpo, descubren el entorno y se relacionan también con el entorno. Importante es para el bienestar del niño también el desarrollo socioemocional. Tener relaciones con compañeros de su misma edad, con adultos,
Y ojalá que puedan en educación parvularia desarrollar una inteligencia emocional, de reconocer la emoción en ellos mismos y también en los demás. Lo que no puede faltar es para el bienestar del niño y es parte del desarrollo de la creatividad y imaginación. Y a través de la expresión plástica, los niños se expresan sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias. Y es muy importante. Todo eso va hacia el bienestar del niño. Muchas gracias por su atención. Por haber visto nuestra presentación, y consideramos como carreras de pedagogía de educación parvularia tanto en inglés y alemán que los derechos de la infancia tienen una importancia en el desarrollo de las actividades de nuestras estudiantes. Por lo tanto, por eso queríamos partir con cuánto nuestras estudiantes de ambas carreras podían hacer una mirada, como decía el decano en sus palabras, desde las bases curriculares, desde la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, para los aportes académicos que puedan realizar ellas en sus distintos módulos y actividades durante su jornada y su proceso de pregrado en nuestras carreras. Gracias. Muchas gracias, Marieta. Muchas gracias, Alejandra. Claramente todas tenemos que aprender día a día cómo fortalecer y que no exista vulneración de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Sabemos que lo que ustedes plantean y en este convenio que nos encontramos, debemos mantener esa mirada y ese trabajo, ¿no es cierto?, fuertemente para trabajar en función de los niños y las niñas que nos movilizan todos los días. Desde su amplio dominio y experiencia en el nivel y desde la reflexión pedagógica en educación parvularia, continuamos con la presentación de la Intendenta de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación, la señora María Luisa Orellana Campbell. Bienvenida, Intendenta. Hola. Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación y por la intención permanente de la institución que nos invita y con la cual compartimos hoy día esta presentación en relación en particular a poder dialogar entre la política pública y la academia, súper relevante desde nuestro punto de vista para poder hacer cada vez mejor política pública y mejor academia. Así que gracias, Cristian, Alejandra, Marieta. Gracias también a la Dirección Regional del Maule, que trabaja permanentemente por apoyar el trabajo que llevamos a cabo como Superintendencia de Educación en el nivel de educación parvularia. La idea hoy día es poder contarles un poquito de cómo nosotros hemos ido trabajando desde el enfoque de derechos en educación parvularia en la Superintendencia de Educación, en particular en la Intendencia de Educación Parvularia, en función de una propuesta bien específica que tiene que ver con el derecho a la participación de los niños y niñas y poder en el fondo darles a conocer una experiencia particular. Para hacerlo, vamos a hacer una breve contextualización primero de nuestro trabajo y contarles que la Intendencia de Educación Parvularia es parte de esta institucionalidad del nivel que se considera la nueva institucionalidad, pero que ya desde 2015 que se está instalando, así que estamos avanzando bastante fuerte en este último tiempo ya en el ejercicio y la implementación, más allá de los primeros pasos en poder hacer esto algo que permanentemente se vincula, se relaciona y se engrana para poder trabajar por los niños y las niñas y todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación como un derecho nodal, es decir, el derecho que permite articular una serie de derechos a su alrededor, como son el bienestar físico y emocional, la nutrición, el bienestar, también más allá desde el punto de vista de lo que decían también sus profesores recién, que tiene que ver con el juego, ¿ya? Cómo el bienestar se vincula al derecho de juego. Entonces, contarles que la existencia de la Intendencia, en cuanto parte de la nueva institucionalidad, tiene que ver con 3 leyes, ¿ya? Y los educadores no siempre estamos muy cerca de las leyes, en general estamos un poquito lejos, distantes,
y hoy día nos tenemos que acercar. Antes no era tan necesario, pero hoy día sí lo es. La primera ley que nos convoca es la que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en el 2011, la ley 20.529, que algunos recordarán que tiene mucho que ver con la Revolución Pingüina. Esta es una respuesta a la Revolución Pingüina del 2009, cuando los pingüinos y las pingüinas salieron a la calle a pedir más calidad para la educación en general. ¿Ya? Tenemos un nivel de cobertura bastante amplio, sobre todo los niveles de transición hacia arriba, y ellos nos pedían más calidad. Por eso se crea este sistema que busca dar respuesta a esta demanda tan relevante. Se crean después dos leyes el mismo año, de hecho el mismo día, que son tremendamente relevantes para nuestro nivel en particular, ya que tienen que ver con la 20.835, que crean a la Subsecretaría de Educación Parvularia al interior del Ministerio de Educación y a la Intendencia de Educación Parvularia al interior de la Superintendencia de Educación, como órganos altamente especializados en el nivel para poder darle potencia a este que ya era considerado el primer nivel de educación de nuestro país. El mismo día, la otra ley que se crea es la ley 20.832, que es la que crea la autorización de funcionamiento, y así se llama. Sin embargo, tiene otro elemento súper relevante que no siempre tenemos tan en consideración, que es que junto con crear la autorización de funcionamiento, crea la obligatoriedad de la certificación para el nivel de educación parvularia. ¿Qué significa esto? Que todo establecimiento de educación parvularia debe tener o reconocimiento oficial del Estado o autorización de funcionamiento, si no, no puede funcionar como establecimiento de educación parvularia. Por lo tanto, lo que dice esta ley es que si es que un establecimiento no tiene certificación, no es educación parvularia, ¿ya? Entonces, en este sentido, es muy relevante el considerar que no es directamente unívoco con aportes del Estado y sin aportes del Estado. Lo que nos dice es que todo establecimiento que recibe aportes del Estado tiene que tener reconocimiento oficial, y el que no lo recibe puede optar por reconocimiento o por autorización de funcionamiento. Lo que no puede hacer es no tener ninguno de los dos. Entonces, cuando se crea esta nueva institucionalidad de la educación parvularia, se establece como mayor claridad y se reafirma el deber del Estado de proteger y promover la educación en este nivel. Lo que se hace es buscar fortalecer la garantía constitucional y el derecho de una educación sistemática, oportuna, pertinente. Y esto quiere decir que sea consentido para quienes la reciben, en este caso los niños y las niñas en sus primeras edades, para favorecer su desarrollo integral y sus aprendizajes, esto siempre en colaboración con la familia y también en base a las bases curriculares que mencionaban tanto su decano como sus jefas de carrera hace unos minutitos atrás. Entonces, ¿qué es la SUPER? La SUPER es un servicio público, funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado. Eso quiere decir que tiene representación en cada una de las regiones de nuestro país, y por eso hoy día estamos aquí con Udelio y con Rosita y su equipo, porque son las personas que representan a la superintendencia en la región. Udelio representa al superintendente, yo soy representada por Rosita en la región, y lo que ellos hacen es llevar la superintendencia a la región, y dentro de las funciones que tenemos también contribuimos a la calidad de la educación a través de este tipo de instancias como la que tenemos hoy día. ¿Cuál es nuestro rol como superintendencia? Nuestro rol es contribuir al aseguramiento de la calidad de la educación a través de fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, fiscalizar el buen uso de los recursos que el Estado entrega para educar, gestionar denuncias. O sea, nosotros recibimos y gestionamos denuncias que llegan de los distintos ciudadanos y de los distintos interesados, ya sean de las comunidades educativas o de ciudadanos que, sin ser parte de una comunidad educativa, hacen consultas o denuncias, y entregamos entonces información. Esta superintendencia entonces tiene al interior una intendencia que es una división, que es un equipo altamente especializado en educación parvularia, que tiene el deber de favorecer la pertinencia al trabajo en el nivel. O sea, que cuando la SUPER actúa en un jardín infantil o niveles de educación parvularia al interior de colegios, lo haga de manera pertinente a las características propias de la educación parvularia. Ese es nuestro mandato.
Y este mandato lo empezamos a cumplir y ejercer de manera específica y de lleno el 1 de marzo de 2017, habiéndose integrado en agosto del 2016 el primer equipo que configura la Intendencia. Somos bien nuevitos, ¿ya? Y eso es algo importante, pero que también nos da una impronta bien especial en términos de querer aportar muchísimo en esto de decir, sabes que esta institución que tenía el mandato de trabajar en la calidad de la educación parvularia básica y media desde el 2011, no tenía todas las herramientas y por lo tanto cuando nosotros llegamos con el conocimiento técnico especializado para que esto pueda ser una realidad cada vez más potente al interior de la institución. ¿Qué orienta nuestro trabajo? Nuestro trabajo, y de acuerdo a lo que conversaba con ustedes el decano y también nuestro director regional, está orientado por una serie de leyes, decretos y circulares, ¿ya? Y las leyes y los decretos, ustedes saben que son creadas por los distintos legisladores, ¿ya? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ellos tienen que responder a una mirada más amplia que tiene que ser el responder a la Constitución Política de la República y sobre la Constitución Política de la República a los distintos tratados internacionales y dentro de estos tratados internacionales, en particular, en nuestro caso, a la Convención de los Derechos del Niño, sobre los cuales les hicieron su encuesta y nos contextualizaban hace poquito Alejandra y Marieta. También tenemos nosotros la responsabilidad de generar interpretación administrativa y crear normas de menor jerarquía, se le llama, a través de circulares y dictámenes. ¿Ya? Entonces, nosotros vivimos en el mundo de la norma, ese es nuestro mundo. Pero cada uno también define como institución cómo ese mundo de la norma lo trae al territorio, lo trae a la realidad del día a día de los jardines y de los colegios y las escuelas. Entonces, para eso es importante contarles que nosotros contextualizamos nuestro trabajo desde un enfoque en derecho. Este enfoque de derecho nos hace ver que las infancias tienen distintas características y que reúnen algunos elementos que son relevantes para nuestro quehacer en el día a día como institución pública. Por lo tanto, es importante sincerar cómo vemos a los niños y a las niñas. Los vemos como seres proactivos y transformadores de sus realidades que se encuentran en un periodo tremendamente potente en términos de aprendizaje y desarrollo, pero al mismo tiempo tremendamente vulnerables desde el punto de vista físico, afectivo y cognitivo. Por lo tanto, el rol de los garantes de derecho, que somos todos nosotros, es en esta etapa aún más importante que en las que vienen posteriormente. Desde el enfoque de derecho, ellos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y son titulares de derechos para alcanzar su desarrollo pleno desde el nacimiento. Aquí no hay un condicionamiento de los derechos a los deberes. Los deberes son súper importantes, pero no cuestionan los derechos de los niños. Todos los niños tienen derechos, los que están establecidos en la Convención, desde el momento mismo, desde su nacimiento. Y requieren protección, obviamente, para poder ejercer estos derechos acorde a su autonomía progresiva, porque sabemos que van transitando desde una total dependencia de los adultos cuando nacen hacia cada vez mayor autonomía. Entonces, en este sentido, nosotros hay algunos elementos que nos gusta resaltar. El primero es resaltar que trabajamos en base a 4 principios fundamentales y un principio operacional de los derechos del niño. Los fundamentales son el interés superior del niño, es decir, que en cualquier decisión que tomen las distintas instituciones que trabajamos por los niños y tomamos decisiones que a ellos los impactan, tenemos que considerar su interés superior por sobre cualquier otro interés. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación infantil como derecho fundamental y la no discriminación también como derecho fundamental, y el que les comentaba anteriormente, que la autonomía progresiva como un derecho operacional, o sea, un principio operacional, perdón, de los derechos, que tiene que ver con el ser capaces de ir generando las condiciones para que ellos sean cada vez más autónomos y apoyando en el ejercicio de sus derechos en la medida que sea necesario de acuerdo a su autonomía. Y aquí es importante el diagrama que ponemos al lado porque tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy día. ¿Qué quiere decir este diagrama? Las políticas públicas están fuertemente mediatizadas y están fuertemente impactadas por la cultura.
la concepción de infancia que existe en la cultura determina políticas públicas y al mismo tiempo las políticas públicas determinan la visión que tenemos de los niños y las niñas, en este caso esta visión fuertemente instalada como sujetos de derecho. Aquí un resumen cortito, no vamos a entrar en el detalle, pero esto es para que cada uno de ustedes se sitúe. Todos somos garantes de derecho, ¿ya? Algunos tenemos unas responsabilidades y unas formas de actuar mandatadas de acuerdo a lo que se establece desde la Convención, y otros tenemos otras formas, pero finalmente todos los que estamos hoy día aquí reunidos somos garantes de derecho y tenemos obligaciones y acciones que están muy determinadas y que se las vamos a dejar también para que cada uno pueda ver dónde está posicionado. Si uno pasa después al siguiente nivel que les mostrábamos, esta jerarquía normativa en que estaban arriba los derechos del niño, y dice, bueno, después vienen las leyes, ¿cierto? Después vienen los decretos, después vienen las circulares. Cuando uno pasa a las leyes ve que el derecho a la educación en la ley es muy claro. La ley nos dice claramente que los niños y las niñas tienen derecho a aprender, pero no derecho a aprender de cualquier manera, sino que tienen derecho a aprender en un ambiente tolerante de respeto mutuo, en que se respete su integridad física, su integridad moral, su integridad emocional también diríamos, y en que esta educación los lleve a una formación y a un desarrollo pleno, a un desarrollo integral. Y en cada uno de los contextos se establece claramente que debe haber respeto a la opinión de todos los niños y de todas las niñas, resguardando su integridad física y psíquica. En ese sentido, nosotros tenemos un reglamento interno, que no sé si ustedes los conocen, pero es una circular que establece cuáles son las condiciones, las características que deben tener los reglamentos internos en el nivel de educación parvularia, y que al determinar esto, que es cómo se organiza la comunidad para poder favorecer la participación, para poder favorecer el buen funcionamiento del centro, las relaciones interpersonales, etcétera, deben respetar todos estos principios que están acá, que tienen que ver con lo que hemos ido comentando, y que son principios que se encuentran en la Ley General de Educación. Dentro de ellas están la dignidad del ser humano, el interés superior de niños y niñas, la autonomía progresiva, la no discriminación arbitraria, que se los habíamos comentado como principios también hace un ratito, pero además está la participación, que a veces nos cuesta mucho en educación parvularia, nos cuesta entender cómo pueden los niños y las niñas participar. Y pareciera que cuando llegamos con esto a las autoridades del establecimiento, las autoridades de la política pública, o sea, ¿cómo participan los niños? ¿En qué participan? ¿De verdad pueden participar? ¿Pueden dar su opinión? ¿Pueden dar a conocer lo que piensan? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, la participación es un derecho súper relevante y es también un principio de la Ley General de Educación que en este caso determina el cómo nosotros hemos trabajado en función de nuestro reglamento interno. Está también la autonomía y la diversidad, la responsabilidad, la legalidad, el justo y racional procedimiento, la proporcionalidad y la transparencia. Todo esto lo pueden encontrar también en nuestra página web en detalle bien explicado. Entonces, si hacemos un zoom al derecho a la participación, es importante tener en consideración que los estados partes se comprometen cuando adhieren a la Convención de los Derechos del Niño a garantizar que ellos, de acuerdo a la etapa en la que se encuentran, puedan formarse un juicio propio y al mismo tiempo puedan opinar en todo lo que les atañe en función de su edad y su madurez. Entonces, el derecho a la participación no es una opción, es un derecho. Por lo tanto, para los garantes de derechos, es una obligación el poder asegurarnos de que los niños tengan acceso a este derecho. ¿Cómo hicimos entonces este proceso participativo de los niños y las niñas el año pasado? Primero, nos pusimos bien en sintonía y tuvimos que poner en sintonía también a toda nuestra institución en relación a que para promover la participación en educación parvularia es necesario, primero, aprender a escuchar a los niños y las niñas desde sus distintos lenguajes. Segundo, confiar en la voz de los niños, porque en el fondo también uno puede escuchar, pero no considerar. Y por último, valorar sus opiniones, valorar sus preferencias, sus intereses y sus necesidades. Entonces hicimos un seminario que se llamó Participación en Educación Parvularia, un derecho que debemos garantizar,
Y este seminario tuvo 3 acciones o 3 instancias, que la primera fue una webinar en la que nuestro superintendente Cristiano Ryan dialogó con Francesco Tonucci, referente en estos temas a nivel internacional, sobre cómo podemos en educación parvularia inspirar para promover el derecho a la participación. Y esa era la conversación que tuvimos. Después generamos una campaña en que invitamos a los niños y niñas a contarnos qué es lo que les gustaba de su jardín, de su colegio, de su escuela, a través de representaciones gráficas. Y terminamos con otro webinar que fue reflexionar para valorar y fortalecer el derecho a la participación en educación parvularia, y ahí nos acompañaron Francisca Morales, que es de la UNICEF, y Carolina Rivera, de un establecimiento que tiene experiencias de participación que nos han apoyado también, y yo para poder dialogar. La campaña que duraba 15 días tuvo la participación de niños de 3 a 6 años, era la invitación, y el margen fue hasta 7 años lo que efectivamente recibimos como participación y pudimos acoger. Y esta pregunta nos llevó a varias respuestas que les queremos mostrar. Les contaba al principio que tuvimos que posicionar el tema institucionalmente, no era fácil defender esta participación, era una idea un poco loca en un principio, para poder hacer visible que esto no es solo el derecho, sino que también un deber institucional el dar espacios para que esto suceda. ¿Cuáles son los insumos que generamos? Generamos insumos que fueron invitar a participar, después guiar a adultos que iban a estar con los niños en ese momento. Hicimos una guía en que los invitábamos a favorecer la participación. Las personas que estaban en general en contacto directo con los niños en el proceso eran papás, abuelos, hermanos, tíos, primos, porque no estaban en los establecimientos educacionales. Entonces les dimos algunas orientaciones de cómo favorecer una participación para que fuera realmente de parte de los niños. Después les dimos también distintos soportes para poder favorecer el envío de sus representaciones gráficas, y tuvimos como resultado la participación de 665 niños que nos enviaron sus representaciones de las 16 regiones del país, y los niños que participaron, como les comentaba, eran entre 3 y 7 años. ¿Qué productos tenemos y los ponemos a disposición para ustedes? Son una galería de todos estos dibujos con todos los comentarios de los niños. Todos los comentarios están transcritos al lado de su dibujo, y también un calendario al que ustedes pueden acceder, que es de este año. Un breve análisis de esto. ¿Qué es lo que más dijeron nuestros niños? ¿Qué es lo que más comentaron los niños que participaron? Todo lo que es propio, un sentido de pertenencia importante en relación a sus jardines y a sus escuelas y a sus colegios. Jugar. Lo que más les gusta es estar en estos contextos, es jugar. Sus tías, los recreos, estar jugando la pelota. Y aquí hay un elemento relevante que queremos mostrarles, que tiene que ver con cómo se va distribuyendo esta participación de acuerdo a las temáticas. Cuando levantamos categoría, esto no es un estudio en profundidad, sino que es un análisis con levantamiento de categorías desde lo que tuvimos como material para poder analizar. Y probablemente si una universidad se interesa en esto puede hacer un análisis mucho más profundo que el nuestro, pero al menos esto nos da algunas luces de qué es lo que a ellos les gusta de sus establecimientos educacionales. 380 niños de los 665 nos hablarán de jugar. Por ejemplo, nos decían, me gusta jugar con mis compañeros en el parque, sembrar plantas de flores y colorear con las tías. Esto lo comentó María, de 4 años, de Ñuble. Y aquí un poco volver a lo que presentaban Marieta hace un ratito y Alejandra. Sabemos que es esencial en educación parvularia, el juego es un elemento central, porque responde de manera plena y singular a las características e intereses y motivaciones de cada uno de los niños y niñas. Por lo tanto, es un requerimiento súper relevante para favorecer un buen aprendizaje y su desarrollo. Y ahí el principio del juego, al que ustedes ya hicieron referencia, por lo tanto no voy a redundar, es algo que pensamos que tenemos que relevar como sistema y como nivel. También hablaron bastante de compartir con compañeros y amigos. Y aquí también un niño de 4 años, en este caso es Javiera, de la Araucanía, nos dice que lo que más le gusta de su jardín es su tía de ella.
que nos ama. Mis amigos Martín Chiquito y Lucas, que me cuidan y juegan conmigo. También me gusta cuando vamos a la cancha a jugar a las escondidas. A veces vemos vacas y nos reímos mucho cuando hacen fuerte mu. Me gusta mi jardín porque hay tantos amigos y los amo mucho. Eso nos compartía. Y aquí el valor del vínculo en la educación parvularia sabemos que es irreemplazable. El vínculo determina la calidad de nuestro trabajo, determina la posibilidad de aprender para los niños y las niñas. Por lo tanto, aquí este vínculo que refiere a un conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades sociales y emocionales que van más allá del que me guste a los niños, mucho más allá, que va a favorecer un convivir de manera pacífica, a tomar decisiones, a que ellos aprendan a tomar decisiones que favorecen el bien común, a desarrollar progresivamente la pertenencia a una comunidad, a compartir valores y responsabilidades que se basen en los derechos humanos, es lo que ellos nos están mostrando que es relevante en su día a día. También hablan mucho del exterior. Esto nos gusta mucho porque nosotros trabajamos en pensamiento científico de la infancia en una universidad y vemos que efectivamente el contacto con la naturaleza, el vínculo con el entorno es tremendamente relevante. Y aquí Liam, de 5 años, de Valparaíso, nos dice que me gusta de mi jardín en los patios de juego, donde comparto con mis amigos y somos felices. Esto está estrechamente relacionado con juego. El patio se convierte en un ambiente donde muchas veces se desarrolla el juego más auténtico de los niños, el más autoiniciado, ¿cierto? El que nosotros promovemos permanentemente desde las bases curriculares y también desde la pedagogía en educación parvularia. Aquí el rol es súper importante. Nosotros tenemos la posibilidad de favorecer y crear contextos positivos de juego en el exterior de manera permanente. Hay veces que lo limitamos mucho y necesitamos entender que el juego en el exterior y el juego vigoroso, activo, mucho movimiento, mucha alegría, y gritos y carreras, es algo muy propio de la infancia. Es lo que ellos son, es lo que ellos necesitan. Por lo tanto, es importante que lo podamos valorar y lo podamos potenciar. Genera el juego al exterior la posibilidad de desarrollo motriz intenso, la buena convivencia, el reconocernos y el conocer sobre el entorno, la valoración y el cuidado de ese espacio. También nos hablan mucho de sus educadoras, las tías, las profesoras. Y aquí el rol clave es súper evidente. ¿Ya? Me gusta estar en mi colegio con mis tías porque el cielo se pone de colores. Imagínense qué bonito. Con ellas se pone de colores el cielo. Y eso es lo que queremos en nuestra educación parvularia, una educación parvularia en la cual nosotros como actores clave que guiamos el proceso educativo, que guiamos lo que sucede y lo que queremos que sea una oportunidad permanente de aprendizaje, seamos estas personas que favorecemos que el cielo se llene de colores, y esos colores son las oportunidades para fortalecer el aprendizaje, para poder sentirme pleno y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces acá el llamado de la Leonor de 6 años es bien importante. El ambiente de aprendizaje es bastante importante. Aquí lo que los niños nos dicen es que les gusta mucho el estante de cuentos, más aún cuando las tías nos leían. Esto es en ausencia, ¿cierto?, de presencialidad. Esto nos dice Ian, de 5 años, de Antofagasta. El ambiente de aprendizaje sabemos que es un elemento esencial para la educación de calidad. Sabemos que hoy día está bien documentado el rol que cumple como tercer educador junto a los educadores y las familias. Y finalmente, cualquier lugar, cualquier momento en que interactúen educadores y niños, dentro y fuera del establecimiento, son instancias de aprendizaje súper potentes, son ambientes de aprendizaje súper potentes, y cuando nosotros trabajamos en enriquecer estos ambientes, trabajamos en enriquecer las oportunidades de aprender. Otras cosas que aparecen con cierta frecuencia: aprender a enseñar, tareas, colaciones, comidas y convivencia, cuentos, libros, biblioteca. Las emociones aparecen. ¿Qué tipo de emociones? Alegría, extrañar, amar, la felicidad, la seguridad, la pena por no estar juntos y el cariño. También aparece algo sobre ingreso, la entrada, cómo vamos, cómo llegamos, familia. Y me gusta todo, eso también aparece.
lo que más me gusta son los cuentos de dinosaurios y también ordenar los cuentos. Aquí vemos otro elemento importante en términos de esta magia que genera la vinculación a través de los cuentos. También encontramos algunas imágenes que son bien escolarizadas desde el punto de vista de lo que no nos gusta de la escuela. La escuela en esencia es buena, y hablamos de escolarizado como algo no tan bueno cuando va en contra de la pedagogía propia de la educación parvularia. Y aquí vemos cuando algunas veces encontramos instancias en las cuales, si bien es entretenido, trabajo en mi escritorio haciendo las tareas y como bien estático en ese espacio, ¿cierto? Pero ellos lo valoran siempre cuando haya un ambiente emocional positivo. Y el punto es que lo tenemos que reconocer y ver cómo podemos ir desde acá y de este ambiente positivo generando también más y mejores oportunidades en términos de la vinculación emocional, el juego y la experiencia pedagógica propia del nivel. Para ir terminando, aquí Agustín León nos motiva con esto, que dice: me gusta mi salita, hacer tareas y ver videos cuando está empezando la clase con mis compañeros. Cuídense para que nos volvamos a ver. ¿Qué es lo que queremos hacer a partir de esta presentación? Es invitarlos a, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, favorecer que su voz sea escuchada y considerada en las decisiones que tomamos en cada uno de los ámbitos en que nosotros vamos desenvolviéndonos. Cada uno tiene ámbitos distintos: la sala, la universidad, la superintendencia, la decanatura. Son ámbitos muy distintos, pero todos tenemos la oportunidad de favorecer que su voz sea escuchada y considerada. Así que esa es la invitación. Aquí les dejamos la galería para que puedan pinchar e ingresar, porque en esta galería van a encontrar mucha información muy interesante de lo que ellos y ellas nos dicen. Sin duda nos falta, podríamos haber considerado otras formas de participación, podríamos haber tenido otras miradas más profundas en el análisis, pero esto es una invitación de la superintendencia para ustedes, para favorecer que lo que ellos son, lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan sea escuchado. Así que eso, los invitamos a seguir indagando en lo que somos y en lo que hacemos a partir de esta propuesta. Muchas gracias, intendenta. Qué importante, no me canso. He escuchado esta encuesta de los niños y esta participación, y la verdad es que no me canso de volverla a mirar porque nos invita a que valoremos su opinión, lo que decía Viviana Cantillana en el chat, lo importante de la participación. Cómo nosotros como educadoras y educadores debemos tener esta escucha activa de poder atender cuáles son sus necesidades, qué es lo que están opinando y diciendo. Es relevante. Y cuando vemos que quieren jugar, y a veces cuando escuchamos a algunas personas que dicen: en el jardín solo juegan, lo único que hacen es jugar. Cuando crucemos la importancia del juego con que es un derecho, yo creo que va a ser mucho más maravillosa la infancia de nuestros niños, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué implica que un educador o educadora sea defensora de los derechos de las niñas? Con esta interesante consulta nos invita a reflexionar el doctor Isaac Ravet-Lat, académico invitado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca. Bienvenido, doctor Isaac. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes ya. Y nada, agradecer sobre todo en primer lugar a la Superintendencia de Educación y también a la Facultad de Ciencias de la Educación por haber organizado este espacio y por haber contado en este caso, con alguien, ¿no?, también del ámbito de la Universidad de Talca, pero que viene no de la Facultad de Ciencias de la Educación, sino de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Entonces, esto a veces asusta, ¿verdad? Cuando viene a hablar un jurista, un abogado en este caso, y particularmente en temas vinculados con niñez, ya asusta un poco, ¿verdad? Porque se tiene la sensación de va a empezar a hablar de normas, de leyes, de decretos, de circulares, ¿verdad? Y esto va a ser, y permítanme el coloquialismo, como dicen mis estudiantes de pregrado, esto va a ser muy fome, ¿sí? Yo también voy aprendiendo los chilenismos.
Fíjense además que voy a partir y voy a intentar llegar a contestar en cierta medida en los 15 minutos que tengo a qué considero o qué elementos consideraría yo que deben de reunirse, ¿no? Para que un educador o una educadora de párvulos o cualquier profesional que trabaje en un recinto, ¿no? Que está trabajando en este caso, con niños en el tramo de las edades con los que ustedes trabajan, porque a veces da la sensación, y ahí la propia Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y nuestra normativa interna, no sé, yo creo que tan importante, ¿verdad? Puede ser la Miss o las tías, como yo siempre digo, como la persona, ¿verdad? Cuando mi niño de 3 años llega a su jardín, la persona que le abre la puerta, ¿no? Lo primero que haga es esbozarle una sonrisa, pues ya marca muchísimo cuál es el día, ¿no? O cómo se va a sentir ese niño o esa niña, por ejemplo, en ese jardín. Por lo tanto, ahí casi que sería como un trabajo, que a veces lo olvidamos, ¿no? Como mucho más amplio, ¿no? Para que realmente las personas que trabajan, ¿no? en un jardín, por ejemplo, realmente podamos decir que son garantes de derechos. Fíjense, antes que nada, quiero partir, ¿no? Para que vean que a veces los abogados también nos gustan los cuentos. Quisiera partir, ¿verdad? Si se fijan, actualmente tenemos un ábrete sésamo. Todos conocen el ábrete sésamo, ¿verdad? En el cuento, ¿verdad? De Ali Baba y los 40 ladrones, ¿verdad? Cuando esa palabra mágica que se pronunciaba para que se abriese la montaña donde los 40 ladrones escondían esos tesoros, esas riquezas, y que Ali Baba escondido, ¿verdad? Escucha, ¿no? Y luego él entra esa montaña, ¿sí? Hoy en día nos hemos dado cuenta, pero tenemos un nuevo ábrete sésamo, que yo no voy a utilizar ahora, pero sí que quiero decirlo, ¿no? Que es el voy a compartir pantalla. Yo creo que es el ábrete sésamo moderno, ¿verdad? Porque a día de hoy pareciera que, y más en este contexto que estamos online, ninguna reunión, seminario, clase de pregrado, posgrado, ¿no? Pueda partir realmente sin decir voy a compartir pantalla, ¿no? Y pareciera que a partir de ese momento es cuando se inicia realmente la intervención de esa persona. Pues bien, yo no voy a compartir pantalla. Así que ya parto mal, pues vengo del ámbito del derecho, no voy a compartir pantalla, por lo tanto, soy el último, por lo tanto, parece que todo me va en contra. Vamos a ver si conseguimos darle la vuelta a eso, ¿de acuerdo? Y en este caso, bienvenido sea el voy a compartir pantalla, ¿verdad? Porque a lo que tenemos acceso en ese sentido no es a riquezas, ¿no? De dinero, ¿no? Como en el cuento, joyas, tesoros, como el cuento de Ali Baba, sino que precisamente es a otro tipo de riqueza mucho más importante, ¿verdad? Que es el conocimiento, el aprendizaje, el intercambio, ¿sí? Voy a partir, antes de llegar a intentar responder esa cuestión, voy a partir también un poco, porque era el encargo que me habían hecho, a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y tanto lo que Marieta como Alejandra, como también la intendenta, ¿no? La señora María Luisa Orellana, me la han puesto muy fácil en ese sentido, ¿no? Por el tema que hablaban de ese marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Fundamental que cualquier profesional que trabaje de manera más o menos directa con niños, niñas y adolescentes, y particularmente con los niños y las niñas más pequeños, conozcan, no al detalle, no hace falta saber el articulado de la Convención, entre ustedes y yo. Y bueno, se está grabando, pero lo negaría en público, ¿no? El articulado de la Convención, el leerlo de una tirada, entre ustedes y yo, puede llegar a ser un poco aburrido. Y tiene su razón de ser. Porque cuando se elaboró esa Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por 196 estados, para que todos esos estados del mundo se sintiesen como representados por ese articulado, obligó a los representantes de los estados a redactar los artículos de una manera muy ambigua, muy genérica, un tanto abstracta, porque si no, si se hubieran hecho artículos muy concretos, pues determinados estados a lo mejor hubiesen considerado que no reflejaba, ¿no? a su niñez o su visión de lo que es la niñez y la adolescencia, y no hubiesen hecho suyo ese tratado internacional. Por lo tanto, lo importante de la convención es, uno, tener la convención, pero dos, y ahí está el gran kit de la cuestión, cómo conseguimos hacer descender a la realidad práctica de esos niños y niñas que acuden al jardín aquello que de manera tan abstracta o genérica dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, yo ya partiría de un punto inicial que es muy importante. No nos creamos, a veces eso que escuchamos, de que la Convención de los Derechos del Niño es vista casi como, ¿cómo diría yo?, como la meta, como el producto final de todo un proceso, ¿no?, de repensar y reconvertir, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos. No es la meta, es justo
el punto de partida. La meta la tenemos mucho más alejada. Entonces, la meta realmente, o el objetivo, es cómo conseguimos ponerle carne, piel, alma a la Convención sobre los Derechos del Niño en el trabajo diario de cada uno de nosotras y nosotras, y particularmente, ahora que me dirijo, ¿no?, a profesionales, a educadores y educadoras de párvulos, cómo conseguimos incorporar en nuestras prácticas diarias aquello que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso con independencia que sepa qué dice el artículo 1, el 3, el 12 o el que sea de la Convención. Eso realmente es poco importante y eso parece que me tire, ¿no?, pelotas contra mi propio tejado, ¿no? Porque a veces en algunas formaciones nos colocan ahí todos los principios, todo el articulado, ¿no? Si lo importante no es eso, si lo importante es saber cuál es la perspectiva o el enfoque, qué cambio generó la Convención y cómo lo adapto en mi práctica profesional del día a día, más allá de lo que digan los reglamentos técnicos, más allá de lo que digan las leyes nacionales, las órdenes, cómo yo lo interiorizo en mi práctica profesional. Ese es el verdadero reto. Y llegará a lo mejor algún día, ¿no?, pues que en todas esas bases curriculares y en todas esas normas, directrices, no hará falta que nos recuerden, ¿no?, que el niño o niña es sujeto titular de derechos. Cuando consigamos eso, es que realmente hemos interiorizado lo que nos dice la Convención y que no hagan falta tanta normativa, que a veces nos perdemos en toda la normativa, pero en el día a día, en esa práctica directa con el niño y la niña, bajo todo ese peso de la normativa que tenemos, no tenemos claro qué significa el ponerlo en práctica, ¿no? Yo creo que por ahí es donde partiría, ¿no? Y la Convención, eso es lo que nos dice. Las pequeñas cosas, las pequeñas intervenciones con los niños y las niñas en el jardín sean adecuadas a la Convención, ¿sí? Entonces, en esa línea, fíjense, ¿no?, y es cierto, el niño y la niña como sujeto titular de derechos. Por supuesto que sí, lo dice la Convención, ¿no? Y ahí la intendenta lo ha dejado muy claro y toda la normativa cómo lo identificaba y cómo lo planteaba, ¿no? Y que no es una opción, sino que es un derecho del niño ser visto como sujeto titular de derechos. Y un niño y una niña en esos tramos de edades de 3, 4, 5, 6 años también es sujeto titular de derechos. Pero eso queda muy bien decirlo. Eso es fantástico decirlo, ¿verdad? Y todos lo decimos. Y la dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero ese es el interrogante, ¿no? Y que no nos atrevemos a formular es, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso en el día a día de cualquier niño o de cualquier niña que tengo en mi sala de clases? ¿Qué significa verlo como sujeto titular de derechos? ¿Qué significa eso? Significa, y no es una crítica, lo hago en interrogantes, pero bueno, quien me conoce ya sabe que me gusta provocar, pero en un sentido positivo, provocar, pensar, no intento aquello, como digo yo, adoctrinar, sino intento, ¿por qué no también generar el disenso con lo que digo? Si genero incluso disenso con lo que digo, es que estamos pensando sobre la materia, sobre la temática, y eso es lo que queremos los profesores universitarios, ¿no? Que pensemos, que se piense, ¿no? No que estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Qué aburrido sería si las 80 o 90 personas que están aquí conectadas estuviesen completamente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pues la verdad que entonces eso sería muy aburrido, porque significaría que no estoy diciendo probablemente nada interesante, ¿no? Entonces, eso de ser sujeto titular de derecho, repito, pongámoslo en práctica en su día a día. Ya partimos mal por una cuestión, y es que la palabra infante significa infale, el que no habla. No, falar, hablar, el que no habla. Originariamente la palabra infancia surgió, ¿no?, en Grecia, y luego se adoptó en Roma y se adoptó al latín. Identificaba efectivamente, como se dice aquí en Chile, a la guagua, al bebé, que efectivamente no habla. Sí se comunica, pero no habla. Pero después, el concepto infante, como el que no habla, empezó a extenderse y dejó de identificar al bebé y empezó a identificar a las personas por debajo de 18 años. Y en el contexto en que ustedes trabajan y se desarrollan profesionalmente, a esos niños y niñas de 3, 4, 5, 6 años, el concepto de derechos de la infancia nos juega en contra, porque ese infante, el que no habla, empezó a considerarse o a verse como el sujeto no que no sabe hablar, sino que su voz no es tomada en consideración. Yo creo que no se trata del derecho a que los niños sean oídos, sino escuchados, que es muy diferente oír a escuchar. Yo puedo oír lo que ustedes me dicen, pero me entra por un oído y me sale por el otro. Se trata de escuchar, de interpretar qué es lo que me están diciendo y tomar determinadas, ¿no? Y hacerles ver que aquello que me están diciendo es importante y que va a significar o generar algún tipo de cambio, ¿no?, en el día a día que les rodea. Por tanto,
Nos juegan en contra el contexto, también nos juegan en contra el contexto actual en Chile. Y no es que yo ahora venga, yo soy optimista por naturaleza, pero miren, actualmente en Chile, y más allá del ámbito educativo, que tenemos que salir del ámbito educativo solo, porque un niño y una niña, si le vemos como sujeto titular de derechos, y ahí está un cambio fundamental también en los educadores y educadoras, y que lo tenemos que poner en la cabeza, es que ese niño y esa niña tiene una vida fuera también del jardín y fuera del contexto familiar, que evidentemente, uno de sus principales contextos de socialización, por supuesto, es el jardín, es la escuela y es su familia. Pero más allá de eso, el niño y la niña tienen su propia identidad, tiene su propio yo, que le tenemos que ayudar, evidentemente, a conocer, a ir desarrollando, pero a veces olvidamos, da la sensación que olvidamos un poco eso. ¿Por qué digo? Porque el concepto de niño o niña como sujeto titular de derechos y esa idea de los educadores como garantes de derechos casi que va más allá del ámbito educativo y es verle como un ser integral. Que durante unas horas, 3, 4 horas, ¿verdad? Está en la sala de clases, pasa unas horas, ¿verdad? Con la familia, pero también tiene el propio niño ya, y ustedes lo conocen mucho mejor que yo, sus propios intereses, sus propios gustos, sus propios disgustos, y yo creo que hay que trabajar mucho también en esa línea. ¿Por qué? Porque hay que contextualizar al niño y a la niña en un contexto más global, como ciudadano de presente. Yo me niego a seguir escuchando y permanentemente, y ahora que vienen las presidenciales, lo vamos a escuchar permanentemente, esa idea del niño y la niña, y particularmente del más pequeño como ciudadano de futuro, ¿no? El futuro de Chile para los niños. Oiga, no, futuro no, el presente. Que tengan menos de 18 años, en este caso que tengan 3, 4, 5, 6 años, no significan que sean un sujeto a futuro, porque eso va en contra absolutamente de verlo como sujeto titular de derechos. Y ya le digo que es un ciudadano de futuro, es el ciudadano de futuro, del Chile del futuro, lo que estoy haciendo es quitándole importancia a su día a día, al día de ahora, al 26, hoy que estamos, 26 de agosto de 2021, ¿no? Y hoy que tengo 3 años, quiero ser ciudadano ahora, de presente. ¿Y qué implica? Eso implica cambiar mucho el enfoque. Actualmente, por ejemplo, en Chile no tenemos, somos el único país en toda América Latina y el Caribe, el único, que no tenemos una ley de garantías, una ley de protección, una ley integral para todos los niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño que ratificó Chile en el año 90, hace más de 31 años, no la hemos adaptado de manera global para cualquier niño y niña en cualquier contexto de su vida, la convención chilenizado en un sentido positivo, no la hemos hecho descender, ¿de acuerdo?, al día a día de cualquier niño, niña, adolescente. Pareciera que ahora en 2021 lo conseguiremos, estamos en ello. ¿Pero qué se esconde de trasfondo? La ideologización y politización de la niñez, ¿verdad? La ideologización y politización de la niñez, ¿no? Esos tabús que tenemos los adultos, ¿verdad? De intentar vertir, ¿no?, en el tema de los temas de niñez, los miedos que tenemos los adultos, ¿no? Le voy a formular una pregunta, ¿sí? Para hacerlo y me voy a autocontestar, ¿sí? Y haré un par o 3 minutos más y debido a la hora iré cerrando, ¿de acuerdo? Fíjense que a esas edades, ¿no?, cuando ya empiezan a desarrollar, ¿no?, y que se comunican con nosotros a través del lenguaje hablado, ¿no? Cuando nos encontramos con un niño o una niña, habitualmente, yo siempre lo digo, pensemos simplemente en cuáles son las primeras preguntas que les formulamos habitualmente. Habitualmente, ¿cómo te llamas?, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Pero entre las primeras preguntas automáticamente les preguntamos una cuestión, y es ¿cuántos años tienes? Si hacemos preguntas sin pensarlo, ¿cuántos años tienes? Imagínense que yo ahora que acabo de conocer hace un ratito a la misma Alejandra, por ejemplo, digo, Alejandra, qué bueno haber coincidido contigo en este seminario. Y la segunda, tercera pregunta que le formulo es, por cierto, Alejandra, ¿cuántos años tienes entre adultos? Pregunta políticamente incorrecta donde las haya, ¿verdad? En cambio, un niño o una niña, la segunda, tercera pregunta que le formulamos es, ¿cuántos años tienes? Por cierto, ¿cuántos años tienes? Y según la edad y la cuestión es, y que tiene que ver eso con lo que está contando usted, profe, tiene mucho que ver, porque es que ¿por qué siempre formulamos la misma pregunta? Lo que se esconde detrás de esa pregunta es automáticamente un intento del adulto inconsciente, no digo de mala fe, inconsciente, y las cosas inconscientes son las que más cuestan cambiar. Un intento, ¿verdad?, del adulto de intentar colocar desde una perspectiva de capacidad a esa persona que tengo delante, ese interlocutor.
Si me dice 4, 5 años, yo cambio mi lenguaje, ¿no? Y a veces el lenguaje, si me dice que es niño o niña, ya presento una serie de estereotipos vinculados con las cuestiones de género, ¿no? Y siempre me dicen, uy, ¿cuántos años tienes? 5. Uy, 5. Pues qué bien hablas para tener 5 años. ¿Qué pasa? ¿Que los niños por debajo de los 5 años, por el hecho de no dominar tanto la lengua, hablan mal? No queremos decir eso, pero en el fondo estamos vinculándolo con algo de eso. Entonces hay que cuidar mucho todo ese estereotipo. Si ya me he dicho, si me dice que es niño con 5 años, la típica repregunta, uy, pues tú cómo eres, lo espabilado que eres, seguro que tendrás ya 4 o 5 novias por lo menos, o pololas. A mí me encantaría que me contestasen, no, pues tengo 4 o 5 pololos, novios. No por nada, sino porque entonces el adulto que le ha hecho la pregunta ya se cae, ¿verdad? Como condorito hacia atrás. Entonces, ya ¿para qué le preguntas, no? Entonces, generamos toda una serie de preguntas muy vinculadas. No diré que sean contrarias a los derechos de la niñez, pero recreamos absolutamente estereotipos. Igual que el estereotipo de hablar de que el niño o niña adolescente es sujeto titular de derechos, que se tiene que priorizar su interés superior, el derecho del niño a ser escuchado. Si eso está muy bien. Si el problema es cómo lo llevamos al día a día. Y ahí es donde lo vinculo con el ser garantes de derechos. ¿Cómo potencio yo mi creatividad como referente en esa sala de clases con ese niño para que todo eso tan teórico, tan abstracto, se vuelva real? Y no con una actividad concreta una vez al año, sino en el día a día de las clases. Si se puede trabajar el tema de los primeros números de la matemática o del abecedario desde el enfoque de derechos de la niñez. Y puedo trabajar la Convención de los Derechos del Niño, no con un taller específico donde hablaremos de la Convención y que es muy importante que participéis, no, que lo hagamos real en su día a día. Cada segundo que estén dentro de la sala de clases, que lo hagamos con ese enfoque de niñez. Y no es una crítica, ni mucho menos, pero esas consultas que a veces hacemos a los niños y las niñas, una vez al año o cada 6 meses y luego... Eso está muy bien y es un espacio participativo de los niños y las niñas. Pero ojalá que ese espacio fuera en cada momento que pasan dentro del jardín de clases. Ojalá que en cada momento hubiese también ese enfoque. Porque ahí realmente tendríamos un trabajo, ¿no? En las salas, ¿no? de los jardines con enfoque de niñez. Tener un enfoque de niñez no es al final del año hacer una encuesta con niños y preguntarles qué piensan de... Eso está muy bien, no digo que esté mal, pero eso no es tener un enfoque de niñez. Eso es un ámbito de un enfoque de niñez en las prácticas, ¿no? En la educación de párvulos. Es un enfoque. Pero el enfoque real es cuando, repito, en el día a día tenemos interiorizado desde la persona que abre la puerta cuando el niño llama, hasta la persona, si es que se quedan, ahora no por el tema pandemia, ¿no? Pero la persona que cocina o la persona que está haciendo la limpieza o cuando todas esas personas tienen claro qué es el enfoque de niñez y, por supuesto, la miss, la tía, los compañeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para de verdad ir terminando, yo creo que tenemos que creernos realmente que la persona que tenemos delante es un ciudadano de presente, al que le podemos hablar de tú a tú, adaptando el lenguaje, por supuesto, haciéndolo amigable y trabajar el tema de derechos de una manera absolutamente transversal y transversal intergeneracional. Miren, un taller, nos dimos cuenta, hacemos talleres, ¿no? Por si a alguien le interesa, con mis estudiantes de pregrado de Derecho de la Universidad de Talca, en jardines. Pero nosotros ya no aceptamos hacerlo, sí que aceptamos, pero no nos interesa hacer un taller de un día. Ir con mis estudiantes de pregrado, ir a contar cuentos sobre derechos de la niñez, ¿no? Y luego decimos que, bueno, es un jardín, ¿verdad?, que trabajamos derechos de la niñez porque han venido un día un profe con estudiantes a hacer cuentos sobre la Convención de los Derechos del Niño. Eso está bien, no digo que esté mal, está muy bien. Pero el trabajo es diferente, porque es un trabajo mucho más con largo aliento, que es el que nos gusta. Por ejemplo, hacemos durante todo, ahora es más complicado por el tema de la no presencialidad, ¿no? Pero ¿por qué no trabajamos un mes un derecho? El primer mes trabajamos el derecho a la educación con los niños, por ejemplo, pero no solo con los niños, sino que lo trabajamos a 3 niveles. Trabajamos con los niños, trabajamos con los educadores y las educadoras, pero no para formarles, sino para que haya una retroalimentación. Yo les puedo hablar del derecho, no sé, del derecho al juego, o del derecho al aburrimiento, que es el que a mí me gusta. Para mí es muy tan potente como el derecho al juego, el derecho al aburrimiento, que no aparece en la Convención de los Derechos del Niño, porque el derecho al aburrimiento genera la creatividad en el niño y el niño tiene que salir del aburrimiento y a partir de ahí, eso es súper potente, ¿no? Pero está mal visto que un niño se aburra. Para mí es una maravilla que un niño se aburra, porque a partir de ahí tiene que crear, él tiene que crear para salir del aburrimiento. No está el adulto de turno, a veces, ¿no?, facilitándole todo para que juegue, o los
maravillosos juegos que tenemos, reivindico el derecho al aburrimiento, ¿no? Porque ellos me lo hacen ver. Entonces, ¿cómo generamos, en ese sentido, trabajar con los propios educadores de sala que nos ayuden a cómo llegamos realmente de manera adecuada al niño? Yo de verdad que reivindico la potencia que tienen los educadores y las educadoras en los temas de derechos, porque ustedes tienen la clave de cómo llegamos y cómo interiorizamos también en los niños y qué técnicas podemos usar, que yo desconozco en muchas ocasiones, para llegar a los niños. Así que son mucho más potentes que lo que podemos ser los juristas en temas de derechos de la niña. Saben mucho más que yo, por supuesto. Pero también trabajamos con los apoderados. Paralelamente, el mismo derecho, el mismo mes, trabajamos con los niños y niñas, trabajamos con los profesionales del centro y trabajamos con los apoderados aprovechando las reuniones de padres y madres. Y solo así, trabajando al unísono y durante todo el año y de manera transversal, conseguimos en cierta medida ir en contra de la perspectiva social que tienen los niños, niñas y adolescentes, que todavía a día de hoy, y me voy al texto de la propia Constitución Política de la República actual del 80, no son considerados como ciudadanos. Actualmente en nuestra Constitución, que esperemos que rápidamente, bueno, en un tiempo sea cambiada, considera como ciudadano en Chile a las personas mayores de 18 años. Nuestro Código Civil, Código de los CIBES, de los ciudadanos, actualmente, que se aplica a todos los ciudadanos, con independencia de la edad, considera a las personas por debajo de los 18 años como incapaces absolutos o relativos, parte de la incapacidad. Vamos contracorriente. ¿Cómo conseguimos revertir eso? Es con un trabajo sistematizado y del día a día, cómo conseguimos, ¿verdad?, hacer carne eso. Y eso, desde mi perspectiva, y de verdad que ahora termino, es como conseguimos ser garantes de derecho, con pequeñas acciones, con pequeños cambios, con un pequeño enfoque. Solo con eso cambiamos absolutamente la lectura que habitualmente hemos tenido en el día a día, con independencia de la normativa, del enfoque de lo que es un niño o una niña, ¿no? Ciudadano de presente, de la hora, del ya, del aquí, no del futuro. Ahí será otro ciudadano que habrá evolucionado, la autonomía progresiva, evidentemente, de la que hablábamos, pero no esperemos a ese momento. Trabajemos ya desde ahora con los derechos de la niñez. Y cierro con una frase de Luis XVI, si se acuerdan, el rey Sol en Francia, que él decía, y no con mala visión, sino desde su perspectiva, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? A ver si conseguimos romper con aquello, ¿no? Ese adagio adaptado a la niñez de todo para los niños, pero sin los niños, ¿no? Y realmente creemos en su visión, como muy bien también decía, y lo comparto con ella, la intendenta, y realmente creemos y generamos espacios reales para que ellos puedan participar. Pero ya no como colectivo, sino individualmente. ¿Cómo valido yo a Sofía, a Nil, a Sergio, a Nicolás? ¿Cómo le valido a él, con nombres y apellidos, como un sujeto, un ciudadano de presente y que también puede ejercer derechos de manera autónoma? Ahí está también, creo yo, la clave de la participación. Mil gracias por la atención. Disculpen que igual me he pasado un poquito del tiempo que tenía asignado, pero me apasiono y se me va el tiempo, ¿verdad? Temps fugit, como decían en Roma, el tiempo vuela, se escapa. Así que mil gracias por su atención. Les he puesto también en el chat unos materiales que hemos elaborado con cuentos para trabajar con niños derechos, para que se los hagan propios y si quieren los puedan utilizar. Mil gracias y a su disposición para cualquier tipo de pregunta, consenso o disenso, que también siempre es bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Isaac. Qué importante sus planteamientos. Todas las acciones que hagamos en función de respetar los derechos y de fortalecer los derechos de los niños y las niñas, creo son importantes, ¿no es cierto? Por eso también este espacio de encuentro que nos hemos entregado y nos hemos regalado hoy día jueves. Entonces, quisiéramos nosotros invitarlos a ustedes a poder registrar sus preguntas en el chat, quien pueda tener acceso, y al mismo tiempo a través del chat ustedes van a encontrar un link de evaluación de esta jornada que agradeceríamos pudiesen hacerlo para poder nosotros también tener una retroalimentación de este objetivo que queremos cumplir, como llegar a ustedes difundiendo el derecho de los niños y las niñas. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta. A ver si Egon y Vicente me pueden colaborar. Vamos a darnos un tiempo, unos minutitos para poder visualizar alguna consulta.
alguna observación, un comentario, alguna experiencia. Es importante que a lo mejor quienes están en aula nos puedan comentar a veces experiencias que han sido ricas en cómo han descubierto el poder fortalecer estos derechos. Como decía el doctor Isaac, no es fácil en lo cotidiano, ¿no es cierto? Pero vamos descubriendo instancias. Al parecer no tenemos preguntas y hemos puesto nuevamente en el chat el link de evaluación y nos gustaría saber si ahora pueden tener acceso a ese link. De lo contrario, de todas maneras, lo enviaremos a sus correos, a quienes ya se registraron en esta inscripción al seminario. Podemos hacer llegar este link de evaluación. Al parecer no tenemos consultas, observaciones. Bueno, entonces queremos agradecer a todos ustedes, en especial a la Intendenta de Educación Parvularia, María Luisa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar virtualmente desde Santiago. Sabemos que han sido últimamente días muy atareados para nosotros. También agradecer a Isaac, a Alejandra, Marieta, que estamos ya desde hace un tiempo en estas conversaciones para que este espacio se diera hoy día. Agradecer a todos y a todas por haberse conectado y quiero entregar mis disculpas y un saludo especial al director regional de Junji, que en algún momento creo que me salté de saludarlo al inicio. Así que, director, don Adolfo Martínez, muchas gracias por participar. También a Patricia Tamayo en representación de Integra. Así que a todos y a todas los funcionarios de la dirección regional que han estado participando, las estudiantes y todos ustedes quienes estuvieron conectados. Muchísimas gracias y desearles que tengan una saludable semana porque es lo que más necesitamos. Muchas gracias.